Mi esposo obligó a nuestra hija a abandonar su sueño universitario y creo que arruinó a nuestra familia. Estoy escribiendo esto porque mi esposo me tiene totalmente convencida de que estoy arruinando la vida de mi propia hija, y honestamente ya no sé si mi perspectiva sobre la crianza está equivocada o si él es simplemente un controlador. Llevamos 4 días sin dirigirnos la palabra en esta casa. O bueno, solo cruzamos frases sobre quién va a comprar leche o a qué hora pasa el camión de la basura para no parecer dos extraños frente a nuestra hija. Para que entiendan cómo llegamos a esto, tienen que conocer cómo funciona mi familia. Mi esposo es director en una empresa de software bastante grande aquí en Massachusetts. Es ingeniero. Su cerebro procesa absolutamente todo en términos de costo-beneficio, retorno de inversión y eficiencia. Yo, en cambio, dejé mi carrera hace 25 años cuando nació nuestro primer hijo para dedicarme a la casa. Mi trabajo ha sido básicamente mantener a esta familia unida, organizar las vidas de todos y suavizar el carácter hiperestricto de mi esposo. Nuestro hijo mayor, que ya tiene 24 años, acaba de graduarse de Derecho y entró a un bufete corporativo. Para su padre, él es el ejemplo perfecto de que su método de crianza funciona. Pero nuestra hija de 17 años es el polo opuesto. A ella le da igual la competencia, el estatus o los mercados financieros. Lo suyo es la literatura. Pasa los fines de semana escribiendo cuentos, lee sin parar y su única meta en la vida es entrar a un programa de bellas artes, hacer una maestría en escritura creativa y dedicarse a dar clases en alguna universidad mientras escribe. El problema empezó la semana pasada cuando nos sentamos a revisar su lista final de universidades. Ella había seleccionado varios programas de artes liberales que son muy buenos, pero costosos. Mi esposo agarró la lista, la leyó en silencio por un minuto y simplemente la dejó sobre la mesa. Le dijo, con ese tono de jefe que usa cuando va a despedir a alguien, que no iba a financiar un título que para él es un hobby glorificado. Le explicó que el mercado laboral está destruido, que la inteligencia artificial va a reemplazar a los escritores de todos modos y que solo le pagaría la universidad si elegía ingeniería, finanzas o algo relacionado con negocios o leyes. Intervine casi de inmediato porque mi hija se quedó callada, mirando la mesa. Le recordé a mi esposo que nosotros no tenemos problemas de dinero. Tenemos la casa pagada. Nuestros retiros están más que cubiertos y llevamos años metiendo dinero en un fondo universitario para ella. Tenemos la capacidad económica para que estudie lo que quiera sin que tenga que endeudarse de por vida. Mi argumento fue que, si nos partimos el lomo trabajando y ahorrando, fue precisamente para que nuestros hijos tuvieran el privilegio de buscar su felicidad sin el estrés de sobrevivir el día a día. La pelea que tuvimos después de que mi hija se fue a su cuarto fue horrible. Me acusó de querer criar a una adulta inútil. Dijo que mi visión de la vida es peligrosamente ingenua y que pagar por un título en literatura es básicamente sabotear su futuro. Según él, si ella no aprende a generar ingresos fuertes en un mercado agresivo, va a terminar dependiendo de nosotros a los 30 años o sufriendo cuando nosotros ya no estemos para mantenerla. Le contesté que no podía medir a su hija con la misma vara con la que mide a sus empleados, y que obligarla a estudiar finanzas cuando su mente es completamente artística es una estupidez. Especialmente porque el dinero del fondo universitario ya está ahí. Pero él no cede. Dice que es dinero de la familia y que no lo va a tirar a la basura por un capricho adolescente. Desde entonces me dice que soy una facilitadora de la mediocridad. Me la paso consolando a mi hija a escondidas, pero él controla las cuentas principales. No dejo de pensar si de verdad mi afán de protegerla de la presión corporativa la va a dejar desamparada en el futuro como él afirma. ¿Soy la mala por pelear para usar nuestros ahorros en lo que ella realmente quiere estudiar? Actualización 1. Leí muchos de sus comentarios ayer mientras esperaba en el auto a que mi hija saliera de unas clases de regularización. Aprecio a los que entienden mi punto sobre aprovechar el privilegio económico que tenemos, y también tomé nota de los que dicen que mi esposo tiene razones válidas para preocuparse por su futuro financiero en este país. El problema es que las cosas aquí empeoraron muchísimo y el nivel de manipulación ya me rebasó. El sábado en la mañana, mi esposo decidió que la mejor táctica era tratar a nuestra hija como si fuera una junta directiva. Imprimió unas hojas de cálculo, nos llamó a la sala y le presentó una comparativa financiera. Puso los salarios promedio de alguien con un título en literatura al lado de los de un analista financiero. Le mostró gráficos del costo de vida en Boston y las probabilidades de que un profesor adjunto consiga una plaza fija en una universidad.
Todo esto mientras le decía que lo hacía porque la amaba y quería salvarla de vivir en la pobreza. Fue insoportable ver cómo desarmaba el futuro de mi hija con puros números fríos. Intenté cortarlo un par de veces, diciéndole que estaba usando el miedo económico para acorralarla, pero él me callaba diciendo que yo estaba pecando de negligente por querer ocultarle la realidad del mundo adulto. El impacto en ella ha sido brutal. Lleva días apagada. Ya ni siquiera saca la computadora para escribir por las tardes. Ayer me dijo que a lo mejor su papá tiene razón, que le da pánico decepcionarlo y que no quiere ser un fracaso financiero. La vi revisando páginas de carreras de relaciones públicas o comunicación corporativa, cosas que yo sé perfectamente que aborrece, pero que sabe que su padre toleraría un poco más. Para empeorar todo, el domingo vino a cenar nuestro hijo mayor. Yo sabía que el tema iba a salir, pero esperaba que él se mantuviera al margen. Me equivoqué. En medio de la cena, mi hijo se puso del lado de su padre por completo. Empezó a hablar de cómo el mundo real aplasta a los que no tienen un plan de negocios claro, y usó de ejemplo a unos conocidos suyos que estudiaron arte y ahora están trabajando en cafeterías ahogados en deudas. Les dije a los dos que estaban reduciendo la vida humana a cuánto dinero le puedes generar a una empresa. Les reclamé para qué queríamos tanto dinero acumulado en el banco si no podíamos darle a ella la libertad de estudiar sin esa presión encima. Mi hijo se rió por lo bajo y me dijo que mi problema era que yo no entendía cómo funciona la economía actual porque llevo 25 años sin tener que buscar trabajo y vivo de los ingresos de su papá. Ese comentario me dejó helada. La discusión ya ni siquiera es sobre la universidad de mi hija. Mi esposo y mi hijo mayor me ven como alguien desconectada de la realidad, alguien que opina desde la comodidad de no proveer económicamente. Me siento aislada en mi propia familia, viendo cómo presionan a mi hija hasta que cambie de opinión solo para darles la razón. Actualización 2. Todo se fue al diablo el miércoles. Ni siquiera sé cómo arreglar esto o si tiene arreglo. Las consecuencias de la presión de mi esposo llegaron a un punto que alteró toda la dinámica de nuestra casa de forma permanente. Mi hija había estado armando un portafolio de cuentos cortos que le pedían como requisito en las 2 universidades de artes a las que más quería entrar. Llevaba meses puliendo esos textos. Esa noche bajó a la cocina, agarró un vaso de agua y, sin mirarme a los ojos, me dijo que acababa de borrar todos los archivos de su computadora y que ya había cancelado los perfiles en los portales de admisión de esas escuelas. Le pregunté qué demonios había pasado. Con un tono de resignación total, me explicó que su papá la había llamado a su oficina un rato antes. Mi esposo le dio un ultimátum definitivo. Le dijo que si ella mandaba esas solicitudes, él no pondría un solo centavo para su educación, y además, la trataría como una adulta independiente apenas terminara la preparatoria. Eso significaba que no habría apoyo para renta, ni seguro médico, ni ayuda para mudanzas. Le dejó claro que si elegía el arte, elegía arreglársela sola desde el día 1. Ante la amenaza de que su propio padre le retirara el apoyo por completo y la dejara a su suerte a los 18 años, mi hija se rindió. Me dijo que va a aplicar a la Universidad Estatal para la carrera de Administración de Empresas. Fui directo a la oficina de mi esposo. Cerré la puerta y le dije todo lo que había guardado. Le grité que era un abusivo por usar el miedo a la pobreza y la extorsión financiera contra su propia hija. Le reclamé que había destruido la motivación de la niña solo para alimentar su necesidad de control absoluto sobre todos nosotros. Le dije que usar el patrimonio de la familia para obligarla a vivir la vida que él quería no era prepararla para el mundo real, sino una crueldad imperdonable. Él ni siquiera se alteró. Me contestó que mi hija me iba a dar las gracias en 10 años. Dijo que yo solo quería ser la madre buena a costa del futuro de ella, y volvió a usar el argumento de que mi falta de experiencia en el mercado laboral me hace incompetente para guiarla profesionalmente. Desde esa noche, vivimos como compañeros de cuarto que se detestan. No compartimos ninguna comida, dormimos en cuartos separados y las pocas veces que hablamos es sobre facturas o compras de la casa. Mi hija es una sombra, llena formularios de universidades sin ningún interés y apenas sale de su cuarto. Ayer contacté a un asesor financiero. Hace unos años heredé un dinero de mi madre, una cantidad que nunca mezclé con las cuentas conjuntas de mi matrimonio. Estoy revisando si ese dinero es suficiente para pagar la matrícula de los programas que ella quería, para ver si logro convencerla de que vuelva a aplicar y yo la respaldo en secreto. Pero no sé si quiero escalar esto al punto de una guerra financiera con mi esposo.
La confianza entre nosotros ya está destruida, y el problema real es que me doy cuenta de que el dinero en esta casa siempre fue un mecanismo de control, no de apoyo. Edición. Veo que muchos en los comentarios me están diciendo que me divorcie ya mismo, y otros insisten en que yo estoy siendo injusta con mi esposo porque él solo trata de protegerla. Creo que necesito aclarar algo sobre él porque me doy cuenta de que omití un factor muy importante que explica por qué actúa así. Mi esposo no hace esto por maldad pura. Él creció en una pobreza muy severa. Su familia batallaba para comer cuando era niño, y él salió de ahí a base de un esfuerzo brutal y de no tomar jamás una decisión riesgosa con el dinero. El pánico que le tiene a la inestabilidad financiera es un trauma real. Él genuinamente cree que la única forma de demostrarle amor a un hijo es garantizando que nunca pase hambre, y en su cabeza, obligarla a estudiar algo rentable es el mayor acto de protección que puede darle. A esto hay que sumarle que el método estricto le funcionó perfecto con nuestro hijo mayor, a quien le encanta el mundo corporativo y agradece la disciplina que su padre le impuso. El problema es que mi esposo asume que todos los seres humanos funcionan igual. Él no entiende que nuestra hija tiene otra configuración mental y que forzarla a ese molde no la va a hacer exitosa, la va a deprimir. Entiendo que los padres tenemos que guiar a los hijos hacia la independencia, pero sigo creyendo que si tienes los recursos para evitarles el sufrimiento económico inicial, deberías usar ese privilegio para dejarlos explorar sus verdaderos talentos. La brecha de valores entre nosotros, sobre lo que significa el éxito, ya fracturó nuestra familia. Actualización 3. Ya pasaron 2 meses desde que publiqué por última vez y las cartas de las universidades empezaron a llegar. Quería dejar esto hasta aquí, pero la verdad es que en esta casa no se cerró nada, simplemente nos acostumbramos a vivir amargados y en silencio. La semana pasada llegó el sobre de la Universidad Estatal. La aceptaron en el programa de Administración de Empresas. Mi esposo casi hace una fiesta cuando vio la carta en el buzón. Literalmente organizó una cena especial esa misma noche, sacó botellas de vino carísimo y se aventó un discurso interminable sobre el retorno de inversión de esa carrera y cómo por fin ella estaba tomando el rumbo hacia una vida responsable. Mi hija bajó a cenar. Se puso la blusa que su papá le sugirió, se sentó, sonrió cuando le tocaba sonreír y dio las gracias con un tono tan robótico que me dio náuseas. Hizo todo perfecto, cumplió con el guión, pero tiene los ojos completamente muertos. Cero emoción. Cero nervios de universitaria de primer año. Nada. Es obediencia pura para que la dejen en paz. En la noche intenté hablar con ella a solas. Fui a su cuarto, me senté en la orilla de su cama y le rogué que lo pensara bien. Le dije que todavía estábamos a tiempo de mandar mis ahorros a otras escuelas, que yo daba la cara frente a su papá y asumía el pleito. Ni me volteó a ver. Seguía doblando unas playeras y me dijo que ya daba igual, que no importaba. Me explicó que aunque yo le pagara la escuela a escondidas, no soportaría vivir con el rechazo, el hielo y las caras largas de su papá y su hermano todos los días. Se rindió. Y lo peor es que apagó esa parte de sí misma para poder sobrevivir aquí sin volverse loca. Ya ni siquiera escribe. Su laptop lleva días cerrada sobre el escritorio y los fines de semana se la pasa durmiendo o viendo series tontas en el celular. Y mi esposo jura que ganó. Para él, que la niña esté así de apagada significa que ya maduró. El otro día me soltó, con una soberbia tremenda, que por fin se le habían quitado los caprichos artísticos. Se niega a ver el daño que hizo. En su cabeza, él es el héroe incomprendido que tomó la decisión difícil y cruel para salvar a sus hijos de la ruina. La casa es un cementerio. Mi hijo mayor vino a comer el domingo y se la pasó hablando con su papá y con ella sobre pasantías corporativas para el verano, como dándole la bienvenida oficial al club. Yo solo serví la comida y lavé los platos, sintiéndome como una extraña que de casualidad vive bajo el mismo techo. Con mi esposo ya ni siquiera discuto. Hablamos de la luz, del supermercado, del seguro del auto, y ya. Se acabó la intimidad y la confianza. Todo esto destapó algo mucho peor que el tema de la escuela. Me di cuenta de que llevo 25 años con un hombre al que le importa más blindar una cuenta bancaria que el alma de su propia familia, y él ya vio que yo detesto toda esa mentalidad de corporativo que nos impuso. No hay arreglo para esto. No hay punto medio entre obligar a alguien a ser una máquina de hacer dinero y dejarlo ser quien realmente es. La culpa me está comiendo viva. Pienso todo el día si debí pelear esto hace 5 años,
si debí separar el dinero para ella desde niña en vez de confiar en que él cedería cuando llegara el momento. Pero ya es tarde. Ayer entré a su cuarto a dejarle ropa limpia. Abrí el cajón de su escritorio donde siempre guardaba sus libretas, sus diarios y sus cuentos. Estaba vacío. Pura madera, una calculadora gráfica y unos folletos de la Facultad de Negocios. Me quedé parada ahí como tonta. Esa fue la prueba física de que le rompimos algo por dentro y que, haga lo que haga yo ahora, ya no hay marcha atrás. Edición. He leído todos los comentarios que me dejaron en las últimas horas. Desde mi primera publicación, muchísimos de ustedes me insistieron en que me divorciara y yo, en el fondo, trataba de evadir el tema. Me pasé semanas intentando justificar a mi esposo, pensando que tal vez podíamos ir a terapia, o que si él veía a nuestra hija sumida en la depresión, iba a reaccionar y a echarse para atrás. Pero ver ese cajón vacío me quitó la venda de los ojos de un solo golpe. No me voy a quedar en este matrimonio. Ayer por la mañana, en cuanto él se fue a la oficina y mi hija a la escuela, me encerré en mi cuarto y llamé a un abogado familiar. Tomar esta decisión me aterra a un nivel que ni siquiera puedo describir bien. Llevo 25 años sin generar un ingreso propio, siendo ama de casa y dependiendo de un hombre que ha demostrado usar las finanzas como una correa para asfixiar a quien no le obedece. El abogado fue muy claro conmigo. El proceso va a ser un infierno. Mi esposo no va a soltar el control fácilmente. Va a usar todo su arsenal legal y va a pelear cada centavo del patrimonio solo por orgullo y para castigarme por desafiarlo. Pero la alternativa es peor. Quedarme significa volverme cómplice silenciosa de lo que le hizo a nuestra hija. Significa aceptar vivir el resto de mis días en una casa donde el valor de las personas se mide en hojas de cálculo y donde no hay espacio para la empatía. El dinero que heredé de mi mamá, ese que pensaba usar para pagarle a mi hija una escuela de artes a escondidas, ya no va a servir para eso. Ella ya no tiene la fuerza mental para ir a la guerra contra su papá por una carrera. Así que voy a usar ese dinero para pagar los honorarios iniciales del abogado y tener un colchón de emergencia para poder sacar a mi hija de esta casa en cuanto empiece el proceso legal, para que al menos tenga un lugar donde pueda volver a respirar sin que la estén juzgando todo el día. Todavía no le he dicho nada a él. Por instrucciones legales, tengo que reunir copias de todas las cuentas, escrituras y pólizas antes de soltarle la bomba, porque sabemos que en cuanto se entere, va a intentar bloquearme el acceso a todo. Mi hija tampoco lo sabe aún. Es rarísimo, pero por primera vez en todos estos meses de angustia, tener este secreto me hace sentir que recuperé un poco de control sobre mi propia vida, aunque el costo de esto sea terminar de demoler a mi familia para intentar salvar lo poco que queda de nosotras. Esa fue la última actualización de OP. Si OP vuelve a escribir, se actualizará la historia. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.